Iglesia Siete Pilares. Pastor Paul Hanson. Serie Restauración al final de los tiempos. Lección 2. El espíritu y poder de Elías. Vayan conmigo, si tienen sus Biblias. Vamos a Hechos capítulo 15. Estoy empezando una serie de lecciones que habla de la restauración. La restauración dentro de la iglesia, restauración dentro de la casa de Dios, restauración dentro del cuerpo de Cristo, dentro de las vidas individuales de la gente de Dios. Creo que estamos en una necesidad desesperada por este tipo de restauración. Mi esposa y yo hemos viajado a muchas iglesias, hemos hablado con muchos individuos, hemos ministrado en muchos lugares, tanto pequeños como grandes, pequeñas congregaciones como esta y congregaciones grandes que tal vez ustedes conocen, masivas. Y no importa si es un lugar pequeño o grande, no importa si los músicos son muy profesionales o si hay un coro o si es nada más una persona tocando una guitarrita. Lo mismo sucede en todos lados. Se siente una muerte espiritual. La muerte está reinando el cuerpo de Cristo hoy día. La gente no está consciente de Dios. Hay una falta de conciencia de Dios y de su presencia. Hay una falta de conciencia de la voluntad de Dios y cómo responder a la voluntad de Dios. Cómo caminar y vivir en el Espíritu, cómo moverse en el Espíritu, cómo escuchar la voz de Dios y cómo actuar en obediencia a la voz de Dios. Vivimos en un día en el que la gente de Dios se ha convertido en gente superficial en su relación con Dios, superficial en su adoración, superficial en su oración, superficial en su percepción de quién es Dios, en su entendimiento de quién es Dios. Y yo diría, y yo no soy el juez, gracias a Dios que yo no soy el juez, no sé ni cómo juzgarme a mí mismo, mucho menos a alguien más, pero me atrevo a decir que si el rapto sucediera hoy, habría una porción muy pequeña del cuerpo de Cristo que se iría en el rapto. Esa es mi percepción. Eso es lo que yo percibo. Así es como veo la condición de las iglesias. Están en un estado de apatía y de tibieza. Está en un estado de no tener fruto, de ser iglesias secas. Y algunas personas nos están haciendo tratar de creer que esta es una señal de los últimos tiempos y que el amor de muchos se enfriará. Sí es cierto, eso lo dice la Biblia. Y que va a haber una apostasía. Que van a suceder las cosas que están sucediendo hoy en la casa de Dios. Sí, todo está escrito en la palabra. Pero algunas personas me quieren hacer creer que ese es el final de la historia y que es ahí donde Dios va a dejarlo todo. Pero yo les tengo noticias. Ese no es el final de acuerdo a Dios. Gracias, Señor. Algunas personas dicen que el Espíritu Santo se está yendo de la tierra y que nos está abandonando por la maldad y por la oscuridad que está en la tierra y que el Espíritu Santo ha decidido irse en el momento más crucial en la historia de la humanidad. El Espíritu Santo se le ocurre irse y abandonarnos. Eso no tiene ningún sentido. La gente que predica esta doctrina
Lo predican para tener una excusa para poder estar muertos. Porque sus iglesias están muriendo. Porque después de todo, bueno, el Espíritu Santo ya se está yendo por todo el pecado y la oscuridad. Enséñeme la escritura donde está escrito eso. En Ezequiel, en el templo, vimos el Espíritu de Dios que salió del lugar santísimo y entró al umbral de la casa por la idolatría de la casa. Y la gloria de Dios se fue. Y como eso está sucediendo hoy en día, así es lo que va a hacer Dios. Sí, la gloria se está yendo, pero ese no es el final de la historia. La gente dice, bueno, los israelitas cuando estaban en Egipto, cuando Dios los llevó y los sacó de Egipto y los llevó a la libertad, eso es tipo y figura del rapto. Y sucedió exactamente cuando vinieron las tinieblas sobre Egipto. Y así tenemos tinieblas hoy día. Pero si ese es el caso, les tengo noticias porque la Biblia dice que todos los israelitas tenían luz en sus casas. Todos tenían la luz Or. La misma palabra para describir a Jesucristo como la luz del mundo. Así es que Él no nos va a dejar en este estado de muerte y de sequía, sin darnos un despertar, sin restaurarnos, sin reconstruir. ¿Cómo pueden existir esas 10 vírgenes? ¿Cómo van a despertar si no hay alguien que las despierte? Sí, estaban durmiendo. Lo vemos hoy en día. Vemos a la iglesia durmiendo. Vemos a las vírgenes durmiendo. Pero también hay una voz clamando en la medianoche. Una voz clamando en el desierto. Despertad, el esposo viene. Si no hubiera un despertar, si no hubiera un clamor, nadie hubiera despertado. Tiene que haber un despertar. Tiene que haber un tiempo de restauración. La palabra de Dios dice, les dije la última vez que estaba aquí, que debemos caminar siendo dignos del Señor. Y como aquellos que habían sido invitados a las bodas fueron encontrados no dignos porque despreciaron la invitación. Así es que el rey dijo, olvídate de aquellos que habían sido invitados. No quieren venir, no son dignos de la invitación. Sal a las calles, a las avenidas y vamos a llenar esta fiesta con todos aquellos que quieran aceptar la invitación. ¿Cómo va a suceder si no hay un despertar, si no hay un llamado? ¿Cómo va a suceder a menos que haya un Espíritu Santo que se esté moviendo y nos esté redarguyendo y esté jalando a la gente hacia la presencia del Señor? Gloria a Dios. La palabra de Dios también nos dice que Dios ha prometido restaurar al final de los tiempos lo que la langosta y el gusano han comido. Todas estas cosas tienen gran significado profético espiritual. Todo lo que ha sido robado de la gente de Dios. Y en el mismo capítulo dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hay muchísimos ejemplos de la restauración al final de los tiempos en la palabra de Dios. Y mi cabeza, mi corazón, mi alma los he concentrado en escudriñar la palabra de Dios y estoy tan emocionado. Alguien grite. No vamos a quedarnos en este estado de sequía y muerte y tibieza. Vamos de lugar en lugar y vemos la gente y su condición, la condición de la gente de Dios. Y digo, Señor, ¿has derramado todo esto durante tantos años para que tu gente termine así? No, no lo creo. Hay más aún. Hay más que vamos a aprender. Hay más que vamos a ganar. Hay más que vamos a experimentar. Y lo que Dios va a hacer es una obra redentora de restauración.
para su gente en esta última generación en la que usted y yo pertenecemos. Él también prometió que al final de los tiempos enviaría la lluvia tardía y la temprana, y eso no ha sucedido. La lluvia tardía y la cercana, el sembrar de la semilla y el cosechar de la semilla, que suceda al mismo tiempo, que va a haber tanta intensidad en la obra de Dios al final de los tiempos antes de su venida. ¿Cómo? ¿Cómo? Déjenme preguntarles. Dice en el libro de Efesios, esposos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para lavarla en las aguas del lavacro por la palabra, para que pueda presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa. Y no he visto que se haya cumplido esto. No he visto la iglesia gloriosa. No he visto esta iglesia sin tacha y sin mancha. Eso todavía tiene que suceder. Él va a levantar, lo sé. Va a levantar a aquellos que van a moverse y van a operar bajo una unción del Espíritu. Y aquí tenemos la palabra restauración. Les he mencionado en otros lugares, aquí tenemos otro lugar donde se menciona la restauración. Restauraré, reconstruiré el tabernáculo de David al final de los tiempos, antes de la venida del Señor. El tabernáculo de David debe ser restaurado y reconstruido entre la gente de Dios. Y dice, entonces enviaré a Jesús. Entonces Jesús vendrá. El tabernáculo de David era un tabernáculo en el que no había nada. Lo único que había era el arca del pacto y el asiento de misericordia. David construyó una tienda en el monte Sión y colocó ahí, dentro de la tienda, el arca del pacto, y construyó 4,000 instrumentos y 288 cantores que cantaban y adoraban a Dios por los 40 años de su reinado, 24 horas al día. Este es el tabernáculo de David. Él no dijo que iba a restaurar el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés tenía todo el bronce y el oro y la plata, todas las dimensiones. Dios fue muy específico cómo se debía construir. Dios le dijo a Moisés 4 veces, asegúrate de hacerlo exactamente como yo te dije. Así de importante era el tabernáculo, porque era cuadro y figura del Hijo de Dios, creciendo en la estatura del Hijo de Dios, en el camino al que Dios nos ha llamado. Y llegaron a la tierra de Canaán. Y cuando el tabernáculo de David fue colocado, el tabernáculo de Moisés estaba en Gabaón. Los israelitas habían tenido el tabernáculo de Moisés por 500 años. 500 años viajó el tabernáculo con ellos. Pero llegó el día en que el arca fue robada por los filisteos. Les voy a hacer la historia muy corta. Esto lo enseñé la semana pasada. El arca se la llevaron los filisteos y después de eso jamás regresó al tabernáculo de Moisés. Y cuando el tabernáculo de Moisés siguió funcionando, seguían ofreciendo los sacrificios, seguían lavando las manos en el lavacro, continuaron con el incienso, continuaban prendiendo el candelero, continuaban poniendo el pan en la mesa de los panes, y se hacían todo, pero sin la presencia.
No estaba la presencia. Y es aquí donde se encuentra la iglesia hoy. Es aquí donde se encuentra la gente de Dios. La gloria de Dios, su soberanía, su trono ha sido abusado. Ha sido llevado del lugar. Los israelitas dijeron, si nos podemos llevar el trono, la gloria, y atacamos a los filisteos con esta arca, vamos a ganar. Abusaron de la soberanía y la cabeza de Dios y la sacaron de su lugar. Y así es lo que está haciendo la iglesia hoy. Vamos a usar el poder de Dios para nuestra ganancia, para hacer lo que nosotros queremos. Vamos a enriquecernos y hacernos famosos y hacernos grandes, usando la soberanía de Dios a nuestro gusto. Hagamos esto. Alabe al Señor. Bendiga su santo nombre. Aleluya. Eso es lo que sucede cuando la palabra cobra vida en su alma. Hay como una electricidad. Ellos se llevaron la gloria, la presencia del Señor, y dijeron, no hay forma que los filisteos nos puedan vencer si tenemos el arca. No podemos fallar si usamos la gloria de Dios para nuestro propio beneficio. Pero qué error. Los filisteos se llevaron la gloria, se llevaron el arca de Dios, y Dios lo permitió. Y los israelitas murieron muchísimos ese día. Y se dijo, Icabod, la gloria se ha ido. Los hijos de Elí murieron en esa guerra. Una de las esposas de ellos dio a luz y murió ahí en el parto, y dijo, llamen el nombre del hijo Icabod, porque la gloria de Jehová se ha apartado. Hay muchas cosas que están sucediendo en las iglesias, pero no están guiadas por el Espíritu de Dios. Están siendo engendradas por el espíritu de Icabod, cuando la gloria de Dios está siendo abusada y se lleva del lugar correcto y se usa para tener una ganancia propia. No hay nada malo en usar lo que Dios nos usa, pero hay muchos ministerios que usan lo que le pertenece a Dios para exaltarse a ellos mismos, para hacerse famosos, y Dios está cansado de esto. El lugar que representaba la presencia de Dios, donde la gente tenía que venir a encontrar a Dios, ya no tenía la presencia de Dios. Pusieron el tabernáculo de Moisés en los lugares altos de Gabaón. Y estos lugares altos es donde se ponían los ídolos. Así es que pusieron el tabernáculo del Señor en los lugares altos, en el mismo lugar de los ídolos, para atraer a la gente. Tuvieron que hacer algo atractivo para atraer a la gente. Y miren, díganme si no es así la iglesia hoy. Vamos a hacer estos programas, vamos a hacer esta música, y no hay nada de malo con eso. A mí me gustan los coros, me gusta la música, pero si eso es lo que está atrayendo a la gente, algo está mal. Gloria a Dios. ¿Me están entendiendo? Así es que David se hizo rey, y David deseaba la presencia de Dios, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, Dios, el alma mía. Lean los salmos que David escribió. La mayoría de estos salmos fueron escritos en la presencia de Dios, delante del arca, en el tabernáculo de David. Es ahí donde escribió los salmos.
Y dijo David, traigamos el arca. La llevaron, no se la llevaron a Gabaón, no se la llevaron al tabernáculo, no donde estaba, sino se la llevaron a Sión. Y en Sión no había nada. Sión significa seco, significa desierto. En este lugar seco y desierto, donde no había nada, construyeron una tienda que recibió la presencia de Dios. Esto es a lo que se refería Santiago. En ese grandioso día glorioso en el Consejo de Jerusalén, sacó la profecía de Amós y dijo, en los últimos días restauraré, no el templo, no el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de David. El tabernáculo de David era un puente entre el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón. Era la conexión para ese tiempo presente. Esto es muy bueno. Era un puente del tiempo de andar de nómadas al tiempo de paz, al tiempo milenial, donde Él va a ser el rey. Pero este era la conexión, el puente entre estos dos lugares. No había nada en ese lugar más que una tienda y 4,000 instrumentos que dijo David, yo he hecho, y 288 cantores y 4,000 adoradores. Lo grabó, lo escribió, y adoraban, oraban, danzaban, cantaban 24 horas al día por casi 40 años, hasta que el templo de Salomón se construyó. No sé si me están entendiendo. Aquí es donde estamos. Dios quiere restaurar. Dios quiere restaurar nuestra oración. Dios quiere restaurar nuestra adoración. Él quiere restaurar nuestra alabanza. Dios quiere restaurar a su gente. Como en aquellos días cuando David danzó delante del Señor con toda su fuerza. Este tabernáculo de alabanza y adoración involucra todo su ser, su cuerpo, su alma, su espíritu, todos los aspectos de quién es usted. Es un tipo de alabanza, adoración y oración donde usted se pierde en su presencia, porque se trata únicamente de su presencia. Todo da vueltas alrededor de la autoridad, de la majestuosidad, del reinado de Dios. Sí, en la iglesia, pero más que nada en su propio templo, en su propia casa, en su propio cuerpo, en su propio espíritu. Este es el lugar donde Dios quiere restaurar a su gente. Él quiere reconstruir antes de que venga el Señor. Vamos al capítulo 4. Esta es una de las cosas que Dios dijo que iba a restaurar al final de los tiempos. Y vamos a seguir estudiando esto acerca del espíritu de Elías. Dios prometió que al final de los tiempos Él enviaría el espíritu de Elías. ¿Qué es eso del espíritu de Elías? Una vez más, restaurar, restauración. ¿Restauración de qué? ¿Para qué es el espíritu de Elías? El Señor me mostró que podemos hablar del tabernáculo de David todo lo que querramos, pero si el espíritu de Elías no está, porque cuando si este espíritu de Elías no nace en sus mentes y en sus corazones, olvídese del tabernáculo de David, nada va a suceder. Vamos a hablar del espíritu de Elías. Vamos a Malaquías 4 y dice aquí en el versículo 5.
He aquí yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga con destrucción y hiera la tierra. Esto no está hablando de una familia natural, donde los corazones de los padres se vuelven a los hijos y los hijos a los padres. Esto es un cuadro espiritual, porque estamos hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de la gente de Dios. Estamos hablando de un despertar espiritual. Dios no está haciendo esto para arreglar el problema de una familia. Esto es el problema de la familia espiritual. Y en estos últimos tiempos, Dios va a levantar padres en el cuerpo de Cristo. Tenemos muchos maestros, muchos instructores, pero no hay muchos padres. No hay muchos que trabajan en labor de parto en el Espíritu para engendrar simientes, semillas, para llamar a aquellos y despertar a aquellos que están siendo llamados por Dios. Dios va a levantar padres de la palabra. Dios va a volver los corazones de los hijos a los padres y los corazones de los padres a los hijos para llegar al Padre de los padres. Esto es un movimiento, podemos decir, apostólico. Algunos me han dicho, yo estoy esperando que Dios levante a alguien. ¿Que Dios levante a alguien? ¿A alguien para qué? Estoy esperando que Dios levante a alguien con el manto para que nos siga guiando. Y digo, bueno, sí, muy bien. Es crucial, no hay nada malo de eso. Pero en el Nuevo Testamento, en esta dispensación, ¿ven ustedes a alguien o ven ustedes a varios? Yo veo varios. Porque Pablo dijo a los Efesios, y él dio algunos apóstoles, plural, con una S, algunos profetas, algunos evangelistas, algunos pastores y doctores, maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos y para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. No veo que nada más haya un líder perfeccionando a los santos. Veo ministerios, veo gente que Dios va a levantar y va a ordenar con una voz, como aquellos 70 varones con Moisés. No hablaban algo diferente, hablaban lo mismo porque estaban bajo el mismo manto, bajo la misma unción, bajo el mismo poder, bajo el mismo espíritu. Eso es lo que yo estoy buscando. No una persona, no una sola voz. Estoy buscando el espíritu, el manto, la unción que Dios va a compartir con uno acá y otro allá y otro por allá, con diferentes llamados específicos para edificar el cuerpo de Cristo, para traernos al lugar que Dios ha escogido para nosotros. He escuchado esta palabra por años. Este texto se ha predicado y predicado y predicado, pero nunca he visto que se practique. Pero creo que estamos a punto de verlo practicado, que Dios va a levantar a aquellos que ha escogido para llevar a cabo el último llamado de los últimos días. Vamos a Jeremías 3. Capítulo 14. Él dice aquí, regresaos. Esta es una palabra profética para nosotros.
regresen, retrógradas, porque yo estoy casado con ustedes. Ustedes son mi esposa, los he escogido, son míos, pero son unos retrógradas. Les he llamado, pero son retrógradas. Tengo algo para ustedes, pero son retrógradas. Pero regresen y arrepiéntanse, hijos míos, porque estoy casado con ustedes. Y llevaré a uno de una ciudad y dos de una familia. Y los traeré ¿a dónde? A Sión, donde estaba ese tabernáculo. Despierten, regresen. Es mi esposa y los traeré. Y dice, y les daré pastores. Eso es un pastor, aquellos que les van a alimentar. Pastores de acuerdo a mi corazón, que les alimentarán con conocimiento y con entendimiento. Esto me emociona a mí mucho, que Él no nos va a dejar sin pastores. En estos días de sequía y de muerte espiritual y de tinieblas, podríamos seguir predicando tinieblas de aquí en adelante. Y las tinieblas sí están ahí, pero Dios quiere darle a su gente luz. Él quiere alumbrar la luz de su verdad en nuestros corazones. Y dice, si regresan a mí, hijos retrógradas, a ustedes que les amo, me di a ustedes y los he ordenado y llamado a ser mi esposa. Si regresan a mí, les daré pastores. Les daré voces que les alimentarán con conocimiento y con entendimiento, de acuerdo a mi palabra y a mi camino. Vamos a Mateo 17. 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen pues los escribas que es menester que Elías venga primero? Y respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías vendrá primero. Y, dígalo, restituirá. ¿Lo entendieron? Elías tendrá que venir primero y restituirá. ¿Qué? ¿Unas cuantas cosas? Todas las cosas. Aquí va a haber un avivamiento. Él vendrá y restaurará todas las cosas. No estamos hablando de Elías, el hombre, el ser humano. Estamos hablando del espíritu de Elías, del manto de Elías. Jesús dijo aquí en el siguiente versículo, los discípulos entonces entendieron que les habló de Juan el Bautista. Este ministerio de Elías está dividido en 5 partes. 1, Elías mismo, y luego el manto de Elías que cayó sobre Eliseo, y luego ese manto que cayó sobre Juan el Bautista, y luego el manto que va a descender sobre los apóstoles y los maestros y doctores y pastores de los últimos tiempos, y luego el mismo manto y espíritu cuando Elías mismo regrese, cuando venga a la tribulación y sea testigo junto con Enoc. Este ministerio y manto de Elías viene en 5 partes. Jesús dijo, sí, es cierto, Elías debe venir para restaurar las cosas, y ya vino, y no lo supieron, no lo reconocieron. Ese manto, ese espíritu
ha estado aquí en medio de ustedes antes de que yo viniera a la tierra esta ocasión, y ustedes no se dieron cuenta que estaba ahí. La ceguera de la gente de Dios. Y yo creo que en esta generación van a rehusar reconocer que este manto está ahí. No lo quieren reconocer. Tienen sus ojos ciegos, sus oídos tapados, porque tienen sus propias doctrinas y están cegados por su propio engaño. Y no se van a dar cuenta cuando Dios ponga el manto en uno de aquella ciudad y en dos de aquella familia, y empiece a levantar a aquellos escogidos y ordenados, pastores con el corazón de Dios, pastores que deseen la presencia y la gloria de Dios, pastores que están dispuestos a hacer todo lo que Dios les llamó a hacer. Ese es el tipo de iglesia a la que quiero pertenecer. Ese es el hombre que yo quiero ser. No creo en la iglesia de una voz universal para todos. Yo no lo veo en el Nuevo Testamento. Si fuera así, entonces solamente habría un profeta, un evangelista, un pastor y un maestro. Una sola persona. Y eso no es como funciona Dios. ¿Me están entendiendo? Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 2. Elías fue un gran hombre de Dios. Los judíos lo consideran uno de los más grandes, tal vez tan grande como Moisés. Creían en el regreso de Elías. Aún en la fiesta de la Pascua le ponen un asiento, le ponen una copa de vino, esperándolo, porque ellos creen que Elías va a venir a preparar el camino para Elías, para el Mesías, Mashiach, el ungido. Pero para el cuerpo de Cristo, para la iglesia, también va a regresar el espíritu de Elías para restaurar, para hacer nacer, para abrir el camino para el Señor. Ese camino no ha sido abierto, no estamos listos todavía para ver al Señor. Tal vez uno por aquí y uno por allá, sí. Pero en general, el cuerpo de Cristo y aún aquellos que están llamados a ser la esposa, son la esposa retrógrada en este momento. Y Él dice, regresad a mí. Y cuando regresen a mí, voy a restaurar las voces, los ministros, los pastores que les van a alimentar y les van a guiar en estos últimos días. Y dice aquí en Segunda de Reyes 2:2, cuando Elías fue llevado en el torbellino y Eliseo pidió la doble porción del manto. Dame la doble bendición. Dame esa doble porción. Y Eliseo vio cuando Elías se fue y el manto cayó. Cuando Elías estaba siendo elevado en ese torbellino. ¿Qué experiencia habrá sido para los dos? Especialmente para Elías. Pero vean a Eliseo, imagínenselo, mirando el torbellino y mirando el manto que viene cayendo a la tierra. Yo estoy esperando que este manto descienda. Yo quiero ese manto. Yo quiero estar bajo ese manto. Yo quiero una porción de este movimiento de Dios que Dios quiere hacer en estos últimos días. 2:14. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, hirió las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo del mismo modo herido las aguas, apartáronse a uno y a otro lado, y pasó Eliseo.
Eso sería un buen nombre para una buena iglesia, de un lado a otro. Está en la Biblia. Venga a la iglesia de un lado al otro. Así es como son los cristianos, la mayoría. Van de un lado para otro, de un extremo al otro, de un lado a otro. Y viéndole, los hijos de los profetas que estaban en Jericó, de la otra parte, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y viniéronle a recibir e inclináronse a él hasta la tierra. Miren algo. Eliseo recogió el manto, se envolvió en el manto y ya había hecho su primer milagro. Él no fue a decirle, hijos de los profetas y habitantes de Jericó, vengan a la clase que les voy a dar, vengan a la escuela. Él no puede decir, yo tengo el espíritu de Elías sobre mí. Eliseo no dijo eso. Ellos lo vieron. Ellos reconocieron por lo que él estaba haciendo. Reconocieron por sus hechos y sus acciones, por lo que en quien se transformó. Eliseo no puede decir, yo tengo el espíritu de Elías. Ellos no saben quién soy yo puedo hacer esto y lo otro y me quiero dar a conocer. No. Usted va a ser conocido por sus obras, por sus frutos. Ese manto, cuando descienda sobre aquellos que Dios ha escogido, va a ser obvio. El espíritu y el poder de Elías. Jesús dijo que vendría a restaurar, a restituir. ¿Restituir qué? Todas las cosas, sí. Jesús dijo que Juan el Bautista tenía el manto y el espíritu de Elías. Y con Juan era como con Elías. Elías fue considerado el más grande de los profetas. Y Jesús dijo, de entre los nacidos de mujer, nadie más grande que Juan. Elías hizo 16 milagros. Juan no hizo ninguno, ni uno solo. Pero Jesús dijo que él era el más grandioso nacido de mujer. ¿Qué lo hizo tan grande, tan grandioso? ¿Qué puso a Juan en la clasificación de Elías? Elías era un hombre de Dios sorprendente. La historia no dice mucho de él, ni la Biblia. Nadie puede decir de dónde vino. Algunos dicen que era de la tribu de Gad, otros dicen que de otro lado. Algunas sectas religiosas dicen que era un ángel que vino del cielo y se fue al cielo. Hay muchas teorías porque nadie sabe de dónde vino Elías. Nada más apareció en escena y así como apareció, así desapareció. Su ministerio no fue muy largo, pero fue muy poderoso. ¿Cuál fue el ministerio de Elías? ¿De qué se trató? Que se asemeja al ministerio de Juan. Elías vino en un tiempo de apostasía religiosa. Los israelitas eran unos apóstatas y se habían alejado de Dios. El rey Acab se casó con una princesa de Siria llamada Jezabel. Y ella le encantaba adorar a Baal. Y ella introdujo a su esposo para adorar a Baal y a toda la nación de Israel adorar a Baal. Baal significa dueño, significa poseedor.
Baal significa esposo. Con razón, Dios estaba llamando a la esposa a que regresaran a él, porque Israel se había ido tras otro amante, tras otro esposo. La adoración a Baal tiene muchas facetas, muchos aspectos. Por ejemplo, el dios Moloch, que era mitad humano, mitad bestia. La palabra Balim es plural de la palabra Baal. Hay muchas formas de adoración para Baal, pero básicamente Baal era el dios de la fertilidad y el dios de la prosperidad. Y esta adoración de Baal se presentó a la nación de Israel, y la gente se volvió sensual y sexual y próspera. Deseaban prosperidad. Tenían orgías en el mismo templo de Dios, delante de los ídolos que habían sido erigidos para Baal, y escogieron un sacerdote y prostitutas, y tanto mujeres como hombres que se prostituían con los sacerdotes delante de los ídolos de Baal. Y luego traían sus bebés, fruto de estas uniones, y los quemaban vivos delante de estos Baales, y tocaban los tambores tan fuerte para que no se escucharan los gritos de los bebés. Hay mucho ruido en el mundo religioso que se está levantando en las iglesias para ahogar el grito y el clamor de aquellos que están muriendo. Hay muchos programas, hay mucho boom, mucho bang, mucho ruido en la casa de Dios, en el cuerpo de Cristo, para ahogar la voz de aquellos que claman por la vida. No la pueden obtener porque nadie los escucha. Oh, tú no necesitas comportarte así. No necesitas vestirte así. No necesitas ser así. Y están empujando la voz. Y si vamos a hacer ruido con nuestros programas, vamos a hacer todas estas cosas y boom, boom, boom. Mientras que las cosas que están naciendo en la vida de la gente son sacrificadas, asesinadas en el mismo atrio del Señor. Estoy mirando una generación que adora a Baal. Veo una iglesia que se ha tomado de la adoración de Baal. Este espíritu de idolatría que ha entrado en la iglesia. Todo se trata de mí, de mi placer, de lo que yo quiero, de cómo lo quiero yo, de lo que yo quiero hacer, cómo me quiero vestir, cómo me quiero sentir. Todo se trata de mí. Este es el espíritu que hay en la iglesia hoy. Es el espíritu del mundo hoy. Miren allá afuera y vean si no ven el espíritu de Baal. Miren los abortos ofreciendo sacrificios al Dios de sensualidad, al Dios de la sexualidad, al Dios del placer. Vamos a matar esto para que yo pueda tener más placer. Este es el espíritu que está en el mundo y ha entrado en la iglesia, que está sofocando la vida de la iglesia. Regresen, hijos retrógradas. Me he casado con ustedes. Regresen a mí. Y les daré pastores, les daré Elías, les daré voces, les daré gente que les alimente, que les guíe, que los lleve a pastos. Diga amén, por favor. Aquí es donde estamos, en este tiempo, y Dios quiere levantar el espíritu de Elías. Vamos a Lucas 1.
Yo creo que este espíritu de Elías, Él lo quiere traer a su gente. Y va a ser para liberar a la casa de Dios de aquello que la está destruyendo. Y para traer a la gente de regreso a la verdad que nos hace libres. Para traer a la gente de Dios nuevamente a una relación con Él. Esa gente que desea estar en Sión, que tienen el deseo por la presencia de Dios. Escribí algo en nuestra página de internet el otro día que dice: la ausencia de sufrimiento no trae alegría, pero la presencia de Dios sí. Creemos que si nos podemos evitar el sufrimiento vamos a ser felices. No es así. La única manera de ser felices es en la presencia de Dios, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Y Dios va a levantar gente que tiene este deseo profundo por su presencia. No estoy hablando nada más en un edificio, en una iglesia, en un templo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una presencia 24 horas al día, 7 días a la semana. Esta conciencia de la presencia de Dios todo el tiempo. Imagínense, 24 horas al día, 4,000 instrumentos, 288 cantores, 4,000 adoradores que danzaban y cantaban y adoraban al Señor sin parar. Eso es lo que va a ser restaurado. Gracias, Señor. Estoy en Lucas 1. Esta es la profecía de parte del ángel a Zacarías acerca de Juan. Lucas 1:17. Desde el 16. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá el Señor Dios de ellos. Estoy hablando del poder y el espíritu de Elías, que hace que la gente, sus corazones, se vuelvan a Dios. No a ellos mismos, no a una religión, no a una doctrina, no a una teología, no a una Meca, como que a un solo lugar, sino al Señor Dios, porque Él irá delante de Él con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Este es el ministerio del espíritu de Elías. Hacer volver el corazón de la gente. Eso fue lo que vino a hacer Juan. Eso es lo que hizo Elías. Elías dijo: tráeme a los israelitas al monte Carmelo. Voy a hacer una demostración. Tráelos al Carmelo. Y me pregunto yo muchas cosas de Acab. Algunas veces obedecía, otras veces no hacía caso. Era muy extraño. Era un hombre que le podían poner una argolla en la nariz y llevarlo. La mujer lo podía llevar a donde quiera. Él odiaba a Elías, pero le obedeció. Y trajo a los 850 profetas. Todos vinieron al monte Carmelo. Y su propósito fue mostrarles quién era Dios. Mostrarles el poder de Dios. Mostrarles la realidad de Dios. Para devolver el corazón de la gente de adorar a Baal de regreso a Dios.
Yo quisiera ver la casa de Dios, el templo de Dios, la gente de Dios, una vez más, llena con esta hambre, con este deseo de venir a su presencia, de venir a su casa, de amarle, de adorarle. Que nada nos importe quién esté alrededor, delante de mí, atrás de mí, a mi lado. Simplemente me quiero dar a mí mismo para levantar el nombre de Jesús. Y en lugar de ser afectado por toda esta sensualidad del yo que está en la iglesia hoy, mírame a mí, soy yo, voy a la iglesia para que alguien me vea. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a Primera de Reyes 18. Llamó a los profetas y llamó a la nación de Israel. Ahab, hizo lo que Elías le dijo que hiciera. Conocemos la historia. Los llamó y le dijo a los profetas de Baal: construyan su altar, yo voy a construir mi altar. Vamos a matar la víctima. Pusieron su víctima en el altar y les dijo: ustedes primero. Y dijo: el Dios que responda por fuego, que sea Dios. El Dios que envíe fuego. ¿Qué va a suceder en este tiempo de restauración? ¿Quieren saber? ¡Fuego! ¡Gloria! ¡Fuego! ¡Fuego! Miren a Juan el Bautista. Mismo manto, mismo espíritu y poder de Elías. Él dijo: yo soy alguien que anuncia. Yo no soy digno de atar la cuerda de sus zapatos, pero estoy anunciándolo para que sus corazones se vuelvan a Él. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. El Dios que responda por fuego, que sea Dios. Quiero ver otra vez a la iglesia llena de fuego, a la gente de Dios llena de fuego, viva, con el celo, con el fuego. El celo de la casa de Dios y el fuego que nos consuma. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Están entendiendo? Gracias, Jesús. Que el Dios que responda por fuego, que sea Dios. Pero este es el mensaje. Esto es lo que Elías le dijo a toda esta gente, a todos estos profetas de Baal. Primera de Reyes 18, 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Por qué no habrán respondido nada? Tal vez no tenían tanta confianza en su teología. Tal vez no tenían tanta confianza en ese Dios Baal en el que creían. Aquí está el mensaje que creo que el Señor está enviando hoy en estos días. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos, entre dos opiniones? ¿Hasta cuándo vas a estar con un pie adentro en el mundo y otro pie afuera, otro pie en el reino de Dios? ¿Hasta cuándo vas a permitir que esta adoración de Baal continúe en tu vida
¿Y hasta cuándo te vas a estar dando a esta sensualidad y los deseos del mundo? ¿Hasta cuándo claudicaréis? La palabra claudicar quiere decir brincar o dudar, como cuando uno está dudando y le hace así. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre Dios y todo lo que es Dios y bueno y Baal y todo lo que se refiere al mundo? ¿Cómo se pueden comparar estas dos cosas? Cuando el Espíritu de Dios se mueve y sopla sobre la tierra, ¿cómo lo va a hacer en estos días próximos? Créanme lo que les estoy diciendo. Va a suceder. Esta es la palabra que va a ser hablada. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre estas elecciones? Este es el camino por el que yo quiero andar. Esta es la vida que yo escojo. Este es el Dios a quien yo escojo servir. Este es el Dios a quien yo escojo amar. Este es el Dios a quien yo escojo darme. Regresad, regresad, oh hijos retrógradas, porque me he casado con ustedes. Vengan a mí y les daré pastores de acuerdo a mi corazón, que les alimentarán con conocimiento, y derramaré sobre ustedes el espíritu de Elías. Les daré pastores que les alimenten y les ministren fuego. Gracias, Jesús. Bendito sea, Señor. Elías predicó arrepentimiento. Juan predicó también arrepentimiento. Elías preparó un camino para que la gloria de Dios regresara a Israel. Juan predicó y bautizaba y predicaba el arrepentimiento, preparando el camino del Señor. Sus mantos y ministerios no eran acerca de ministerios. Sí, Dios hace milagros, pero ese no era el punto. Su ministerio era volver los corazones hacia Dios. Esto va a traer un movimiento de Dios cuando los corazones de la gente sean despertados para regresar a la presencia de Dios. ¿Me están entendiendo? ¿Es poderoso esto? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Dónde está usted en su caminar con Dios? ¿Qué Dios le está diciendo a usted hoy? ¿Cuál es el llamado para su propio corazón? En el momento donde está caminando en su vida hoy, ¿qué está requiriendo el Espíritu Santo de usted? Dios no viene y dice, me voy a llevar esto, esto y esto de tu vida y te voy a dejar sin nada, y que usted va a tener la madurez espiritual o el fuego o la voluntad para poder vencer. Yo no creo que sea así, porque usted va a morir. Pero recuerdan al joven rico que le dijo a Jesús, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿sabes la ley? Y él dijo, sí, yo he hecho todo esto desde mi juventud. He seguido las reglas, pero no he encontrado aquello. Y Jesús le dijo, es porque solamente te falta una cosa. Nada más una cosa. Ve y vende. Vende todo. Entrégalo. Entrega tu riqueza. Todos tenemos algún tipo de riqueza, algo que consideramos precioso, un tesoro para nosotros. Entrégalo y sígueme, y vas a encontrar la vida. Y se fue deprimido, se fue aplastado, se fue enojado. Yo no voy a hacer eso. La pregunta es esta hoy. Es nada más una cosita en tu vida que te está deteniendo de ese paso que Dios quiere que tomes para tu mañana.
Y mañana va a ser otra cosa y el siguiente día va a ser otra cosa. Hasta que el Señor venga, siempre va a haber aquella cosa, porque nunca vamos a ser perfectos hasta que le veamos. Aleluya. Podemos inclinar nuestras cabezas, por favor. Cerremos nuestros ojos.